El Foliot Rojo, del agasajo que se ofreció a los brujos en el palacio del Foliot Rojo, y de los ardides y sutilezas del señor Gro, y de cómo los brujos salieron, aquella noche de las islas de Foliot. El Foliot Rojo volvió a su palacio y se sentó en su trono. Y mandó decir a los señores de Brujolandia y de Demonlandia que fueran a verle. Y no se retrasaron, sino que acudieron inmediatamente y se sentaron en los largos bancos, los brujos, en la mitad oriental del salón, y los demonios en la occidental, y sus hombres de armas se pusieron de pie en orden a cada lado tras de ellos. Así se sentaron en el salón sombrío, y el sol que se ponía por el océano al occidente entraba por los altos ventanales del salón y relucía sobre las armaduras y armas bruñidas de los brujos. El Foliot Rojo habló ante ellos y dijo: un gran campeón ha sido derribado en este día en combate justo e igual. Y, según los juramentos solemnes por los que estáis obligados, y de los cuales yo soy el depositario, aquí se acaban todos los conflictos entre Brujolandia y Demonlandia, y vosotros los de Brujolandia debéis renunciar para siempre a vuestras aspiraciones al señorío sobre los demonios. Y, para sellar y fijar este concierto solemne entre vosotros, no veo acuerdo mejor que os unáis conmigo aquí en este día en buena paz y compañía, para olvidar vuestras disputas bebiendo las animales 81 del rey Gorice 11, pues no ha reinado ninguno más poderoso ni más digno de veneración que él en todo este mundo, y luego podréis ir en paz a vuestras tierras natales. Así habló el Foliot Rojo, y los señores de Brujolandia asintieron. Pero el señor Jast respondió y dijo: oh Foliot Rojo, has hablado bien en cuanto a los juramentos pronunciados entre el rey de Brujolandia y nosotros, y no nos apartaremos un punto del contenido de nuestros juramentos, y los brujos pueden vivir en paz con nosotros para siempre si renuncian a urdir males contra nosotros, lo que iría muy en contra de su carácter y costumbres. Pues Brujolandia siempre fue de la naturaleza de la pulga, que ataca al hombre en la oscuridad. Pero no comeremos ni beberemos con los señores de Brujolandia, que nos abandonaron y nos desampararon en la batalla naval contra los ghouls. Tampoco beberemos las animalias del rey Gorice 11, que usó de mañas vergonzosas e ilícitas contra mi deudo en este día cuando lucharon los dos. Eso dijo el señor Jast, y Corund susurró al oído de Gro y le dijo: si no fuera por el acatamiento debido a esa compañía respetable, ahora sería el momento de caer sobre ellos. Pero Gro dijo: te ruego que tengas paciencia. Eso sería demasiado peligroso, pues Brujolandia tiene la suerte de cara. Será mejor que los sorprendamos esta noche en sus camas. Mucho intentó el Foliot Rojo disuadir a los demonios, pero no lo consiguió. Ellos le agradecieron cortésmente su hospitalidad, y dijeron que la aceptarían aquella noche en sus tiendas, pues tenían intención de embarcarse por la mañana en su navío de afilada proa y navegar sobre el mar vinoso hasta Demonlandia. Entonces se puso de pie el señor Jast, y con él el señor Goldry Blasco, vestido de todas sus armas de guerra, su yelmo de oro con cuernos y su loriga de oro, engastado de corazones de rubíes, y desenvainó su mandoble que habían forjado los elfos, con el que había matado a la bestia del mar en días pasados, y el señor Spitfire, que miraba a los señores de Brujolandia como mira con hambre a su presa, un halcón, y el señor Brandochtaa, que los miraba, sobre todo a Corinius, con mirada de desprecio burlón, jugando perezosamente con el puño enjollado de su espada, hasta que Corinius se sintió incómodo bajo su mirada y se revolvió en su asiento, devolviéndole un gesto de desafío. Por ricas que eran las galas de Corinius, y por bueno que era su porte y su rostro, no parecía ni más ni menos que un patán junto al señor Brandochtaa, y los dos se odiaban mortalmente. Y los señores de Demonlandia salieron del salón con sus guerreros. El Foliot Rojo envió gente tras ellos e hizo que les sirvieran en sus propias tiendas vino abundante y carnes buenas y delicadas, y les envió músicos y un ministril para que los alegrasen con canciones y relatos de tiempos antiguos, para que no les faltase ningún entretenimiento. Pero para sus otros huéspedes hizo sacar sus pesadas copas de plata y las grandes jarras de vino con asa doble que contenían 2 firkins cada una, e hizo que sirvieran a los brujos y a los foliots, y bebieron la copa del recuerdo por el rey Gorice 11, muerto aquel día por mano de Goldry Blasco.
Después, cuando sus copas volvieron a rebosar de vino espumoso, el Foliot Rojo habló ante ellos y dijo: «Oh, señores de Brujolandia, ¿queréis que pronuncie una endecha en honor del rey Gorice, que se ha llevado en este día la segadora oscura?» Y cuando asintieron, hizo venir a su lado a su tañedor de Tiorba 83 y a su tañedor de Albogue, y les mandó: «Tocadme una música solemne». Y ellos tocaron suavemente en el modo eólico una música que era como el gemido del viento a través de las ramas desnudas en una noche sin luna, y el Foliot Rojo se inclinó en su trono y recitó esta lamentación: «Yo que estaba en salud y alegría, estoy ahora enfermo con grande dolor, y débil y doliente. Nuestros placeres aquí son gloria vana. Este mundo falso no es sino pasajero. La carne es débil, el enemigo, el estado del hombre cambia y varía. Ahora sano, ahora enfermo, ahora alegre, ahora triste, ahora baila feliz, ahora va a morir. Ningún estado de este mundo está seguro, como la luz de la vela que tiembla al viento. Así son de frágiles las vanidades del mundo. A la muerte van todos los estados, príncipes, prelados y potestades, tanto ricos como pobres de todos los grados. Ella lleva a los caballeros a la batalla, armados con yelmo y rodela, vence en todos los torneos. Ese tirano fuerte y sin piedad, se lleva al niño que mama en el pecho, al infante lleno de bondad, se lleva al campeón en el combate, al capitán encerrado en el castillo, a la dama llena de belleza. No perdona a señor por su poder, ni a clérigo por su saber. De su golpe temible nadie puede huir. Sabios mágicos y astrólogos, retóricos, lógicos, teólogos, no le sirven sus sabidurías. En la medicina los más prácticos, sangradores, cirujanos y médicos, no se salvan a sí mismos de la muerte». Cuando el Foliot Rojo había llegado hasta aquí en su endecha, fue interrumpido por una fea pendencia entre Corinius y uno de los hijos de Corunt. Pues a Corinius no se le daba una higa por la música ni por las endechas, pero le gustaba mucho jugar a los naipes y a los dados, y había sacado su cubilete para jugar con el hijo de Corunt. Jugaron un rato con gran contento para Corinius, pues ganaba en cada tirada e iba aligerando la bolsa del otro. Pero, al llegar a la 11ª estrofa, el hijo de Corunt exclamó que los dados de Corinius estaban cargados. Y golpeó a Corinius con el cubilete en su mejilla afeitada, llamándolo tramposo y bellaco, sarnoso, ante lo cual Corinius sacó un puñal para clavárselo en el cuello, pero algunos se interpusieron entre ellos, y, cuando se vio que los dados no estaban cargados, el hijo de Corunt se prestó a disculparse ante Corinius, y volvieron a ser amigos. Entonces volvió a escanciarse el vino una vez más a los señores de Brujolandia, y el Foliot Rojo bebió largamente en honor de aquel país y de sus gobernantes. Y dio una orden, diciendo: «Que venga Mikagu y baile ante nosotros, y después mis otros bailarines». Pues no hay placer que más agrade a los foliots que este placer de la danza, y nos resulta grato contemplar las danzas deliciosas, ya sea el esplendor majestuoso de la pavana 88, que marcha como las nubes grandes en la puesta del sol que van pasando con esplendor, o la graciosa alemanda, o el fandango, que pasa por grados de la belleza lánguida a la rapidez y la pasión de los bailes de las bacanales en las altas praderas bajo una luna de verano colgada en los pinos, o el alegre laberinto de la gallarda, o la giga, tan querida por los foliots. Así, no perdáis tiempo y haced que venga Mikagu para que baile ante nosotros. Entonces se apresuró la Kagu a entrar en el salón sombrío, moviéndose suavemente, y balanceándose algo al andar, y tenía el gesto algo nervioso al clavar aquí y allá sus ojos grandes y hermosos, apacibles y tímidos, que eran como oro líquido, calentado hasta ponerlo al rojo vivo. Se parecía algo a una garza, pero era más gruesa y de patas más cortas, y tenía el pico más corto y más grueso que la garza, y su plumaje gris pálido era tan largo y delicado, que era difícil determinar si tenía pelo o plumas. Y los instrumentos de viento y los laúdes y los dulcimers tocaron un coranto 94, y la Kagu recorrió el salón entre las largas mesas, saltando un poco inclinándose un poco al andar, y siguiendo muy bien el ritmo de la música, y, cuando llegó cerca del estrado donde estaba sentado el Foliot Rojo, embelesado por su baile, la Kagu alargó el paso y se deslizó hacia adelante suave y lentamente, hacia el Foliot Rojo,
y, deslizándose así, se irguió de manera majestuosa y abrió el pico y echó atrás la cabeza hasta que tuvo el pico apoyado en el pecho, extendiendo las plumas hasta que parecían una falda ancha con miriñaque, y la cresta que tenía en la cabeza se irguió hasta que su altura era de la mitad más, y se dirigió majestuosamente hacia el foliot rojo. De este modo se ponía la cagua, cada vuelta que daba en el baile del coranto, de un lado a otro del salón de los foliots. Y todos se reían suavemente al verla, regocijados con su baile. Cuando acabó el baile, el foliot rojo llamó a la cagu y la hizo sentarse en el banco junto a él, y le acarició las suaves plumas grises y la celebró mucho. Y ella se sentó con vergüenza junto al foliot rojo, dirigiendo con asombro sus ojos de rubí hacia los brujos y su compañía. Después, el foliot rojo mandó llamar a sus osos gatos, que se pusieron ante él. Eran de color rojo de zorra, pero tenían los vientres negros, las caras redondas y peludas, y los ojos inocentes de color ámbar, y zarpas grandes y suaves, y las colas, con anillos rojizos y de color crema, y les dijo: «Oh osos gatos, danzad ante nosotros, pues gozamos con gran placer con vuestras danzas». «Señor, ¿queréis que ejecutemos la giga?», preguntaron ellos. «La giga, por mi vida», respondió él. Y los instrumentos de cuerda atacaron un movimiento rápido, y las panderetas y los triángulos se sumaron a su ritmo y las patas de los osos gatos se movían rápidamente en la alegre danza. La música ondulaba y corría, y los danzantes bailaron hasta que todo el salón daba vueltas al ritmo de su danza, y los brujos daban voces de aprobación. La música cesó de pronto, y los danzantes se quedaron quietos y, puestos en fila y cogidos de las zarpas peludas, dirigieron una reverencia tímida a la reunión, y el foliot rojo los llamó a su lado y los besó en la boca y los envió a sus asientos para que pudieran descansar y contemplar las danzas siguientes. Después, el foliot rojo hizo llamar a sus pavos reales blancos, del color de la luz de la luna, para que dirigiesen la pavana ante los señores de Brujolandia. Abrieron sus ruedas gloriosamente para aquella danza majestuosa, y era hermosa y agradable de ver su gracia y la grandeza de su porte al moverse con la música casta y noble. Se unieron a ellos los faisanes dorados, que abrieron ampliamente sus collares de oro, y los faisanes plateados, y los faisanes pavos reales, y las avestruces, y las abutardas, pisando pomposamente, apuntando con la punta de las patas e inclinándose y retirándose a su debido tiempo a los compases solemnes de la pavana. Todos los instrumentos participaban en la pavana majestuosa, los laúdes y los dulcimers, y las tiorbas, y los acabuches, y los albogues, las flautas, que gorjeaban dulcemente como pájaros en las regiones superiores del aire, y las trompetas de plata, y las trompas, que respiraban melodías profundas, temblando de misterio y de la ternura que mueve el corazón, y el tambor que llama a la batalla, y el palpitar salvaje del arpa, y los platillos que rechinan como el choque de los ejércitos. Y un ruiseñor que estaba posado junto al foliot rojo cantó la pavana en tonos apasionados que disolvían el alma con su belleza dulce y melancólica. El señor Gro se cubrió la cara con el manto, y lloró al oír y al contemplar la divina pavana, pues le volvía a recordar, como un fantasma que reaparece, días pasados y felices, casi olvidados, en Goblinlandia, antes de que conspirase contra el rey Gaslark y fuera expulsado de su querida tierra natal y fuera un exiliado en la acuosa Brujolandia. Después, el foliot rojo mandó que se tocase la gallarda. La melodía salió alegremente de los instrumentos de cuerda, y dos marmotas, gordas como el cebo, entraron en el salón dando vueltas. La música giraba con mayor desenfreno, y las marmotas hacían cabriolas cada vez más altas, hasta que llegaron a saltar desde el suelo hasta las vigas del techo abovedado, y otra vez al suelo, y de nuevo hasta las vigas del techo en la alegre danza. Y los foliots se sumaron a la gallarda, haciendo giros y cabriolas con el loco deleite de la danza. Y entraron dando vueltas en el salón 6 caprípedos, dando pasos ligeros mientras la música sonaba más deprisa todavía, y un monópodo que saltaba de aquí a allá, de un lado a otro, como salta la pulga, hasta que los brujos se quedaron roncos de gritar y jalearle.
Pero las marmotas no dejaban de saltar más alto y con más desenfreno que ningún otro, y sus patitas seguían la música galopante con tal rapidez que nadie era capaz de seguirlas con la vista. Pero poco alegró al señor Gro la alegre danza. La triste melancolía se sentó a su lado como compañera, oscureciendo sus pensamientos y haciéndose tan odiosa la alegría como es la luz del sol a los búhos de la noche. Así que le agradó advertir que el Foliot rojo se levantaba en silencio de su trono en el estrado y salía del salón por una puerta que había tras el estrado, y, al ver esto, él también salió, silenciosamente entre la corriente de la gallarda, salió de aquel salón de movimientos veloces y de risas alegres, salió al atardecer silencioso, donde el viento se había quedado dormido sobre las lomas llanas en los vastos espacios silenciosos del cielo, y el oeste era un emparrado de luz naranja que se apagaba, volviéndose púrpura y azul insondable en la parte alta del cielo, y no se oía nada, salvo el murmullo del cielo que no duerme, y nada se veía salvo una bandada de aves silvestres que volaban sobre la puesta del sol. En esta soledad, Gro caminó hacia el oeste sobre el valle glaciar, hasta que llegó al final de la tierra y se quedó de pie sobre el borde de un acantilado calizo que caía al mar, y advirtió a su lado al Foliot rojo, solo en aquel alto acantilado occidental, mirando absorto los colores que morían al oeste. Cuando habían pasado un rato juntos sin hablar, dirigiendo la mirada sobre el mar, Gro habló y dijo: considera cómo, así como el día muere ahora por aquellas regiones de occidente, así ha salido la gloria de Brujolandia. Pero el Foliot rojo no le respondió, pues estaba absorto en sus pensamientos. Y Gro dijo: aunque Demonlandia está allí donde has visto ponerse el sol, es hacia oriente, hacia Brujolandia, donde debes buscar el esplendor de la mañana. Tan seguro como que verás salir por allí el sol mañana es que verás brillar en poco tiempo la gloria y el honor y el poderío de Brujolandia, y, bajo su espada destructora, sus enemigos serán como la hierba bajo la guadaña. Estoy enamorado de la paz y del soplo suave de la brisa de la tarde, dijo el Foliot rojo. Déjame, si quieres quedarte, no rompas el encanto. Foliot rojo, dijo Gro, ¿en verdad estás enamorado de la paz? Entonces, el resurgir de Brujolandia debería ser música dulce en tu pensamiento, pues nosotros, los de Brujolandia, amamos la paz, y no somos suscitadores de disputas, sino que solo lo son los demonios. La guerra contra los ghouls, que hizo temblar los 4 puntos de la tierra, fue promovida por Demonlandia. Hablas directamente en contra de tus intenciones, dijo el Foliot rojo, ya que pronuncias una gran alabanza de ellos. Pues ¿quién ha visto gente igual a esos ghouls, comedores de hombres, por la corrupción de sus costumbres, su degeneración inhumana y su diluvio de iniquidades? Que cada 5 años, desde tiempos inmemoriales, habían tenido su gran año climatérico, y aún el año pasado, salieron con ferocidad jamás imaginada. Pero, si ahora navegan, será en la laguna oscura, sin afligir mares ni ríos terrenales. Alaba a Demonlandia por lo tanto, pues, los exterminaron para siempre. No lo discuto, respondió el señor Gro. Pero el fuego ardiente se puede apagar, con agua sucia igual que con limpia. Muy contra nuestra voluntad, nos unimos, nosotros los de Brujolandia, a los demonios en aquella guerra, previendo, como se ha probado ahora con sangre, que el resultado sería la hinchazón de los demonios, que no desean otra cosa que ser señores y tiranos de todo el mundo. Tú fuiste en tu juventud criado del rey Gaslark, dijo el Foliot rojo, Gablin de nacimiento y de crianza, hermano suyo de leche, criado al mismo pecho. ¿Por qué debo hacerte caso a ti, a un traidor probado contra un rey tan bueno? Cuya perfidia reprobaba abiertamente la gente común, como advertí bien en fecha tan próxima, como el otoño pasado, cuando visité la ciudad de Sagesaculo en ocasión de sus fiestas por los desposorios de la prima hermana del rey, la princesa Armelina, con el señor Goldry Blusco, y portaban por las calles retratos tuyos repulsivos, y cantaban así de ti: es gran pena, tan discreto, y descontento, y, sin razón, a la traición, está dispuesto, pero sus prendas, eran mañas, y no gracias, y su valor, bellaquería, vil y baja,
Gro dio alguna muestra de dolor en el gesto y dijo, son unos versos tan artísticos como sentidos, y dan buena muestra de la condición de los que los pergeñaron. No creo que un príncipe tan noble como tú despliegue las velas al viento de los odios y envidias partidistas de la plebe. Pues ese epíteto, vil de traidor, lo rechazo y lo escupo. Pero es verdad que, sin dar fe al Dios de los bobos y de las mujeres, que es la buena opinión, me guío por mi propia estrella. Fija 98. Pero no he venido aquí a arengarte sobre una materia tan poco importante, como soy yo mismo. Una cosa te querría decir con insistencia seria y triste, no te engañes creyendo que los demonios dejarán en paz el mundo, eso está muy lejos de su intención. No quisieron escuchar tus palabras dulces ni sentarse a comer a nuestro lado, tan empeñados estaban en imaginar males contra nosotros. ¿Qué dijo Jast? Brujolandia era como una pulga, sí, como una pulga que quiere aplastar entre sus uñas. Oh, si estás enamorado de la paz, haya abierto un camino corto a los deseos de tu corazón. Nada, dijo el foliot rojo, que seguía contemplando los reflejos apagados de la puesta del sol, que todavía perduraban bajo un cielo que se oscurecía y en el que nacían estrellas. Gro dijo suavemente, como un gato que ronronea, donde fracasan los ungüentos suavizadores, la cirugía afilada es el remedio más rápido. ¿Lo dejarás en mis manos? Pero el foliot rojo le miró con enfado diciendo, ¿qué tengo yo que ver con vuestras enemistades? Habéis jurado guardar la paz, y no toleraré violencias ni quebrantamientos de juramentos por vuestra parte en mi reino tranquilo. Los juramentos son del corazón, dijo Gro, y el que los rompe en los hechos, muchas como ahora, no los rompe de verdad, pues sus contrarios ya los despreciaron y allanaron. Pero el foliot rojo dijo otra vez, ¿qué tengo que ver yo con vuestras enemistades, que os hacen morderos de las orejas como perros de pelea? Todavía no sé cómo nadie que tenga el corazón justo, y las manos limpias y que no tenga odios está obligado a intervenir en las riñas y matanzas de gentes como vosotros y los demonios. El señor Gro lo miró de cerca y dijo, ¿crees que sigue abierto para ti el camino estrecho del que no apoya a ningún bando? Si eso querías, deberías haberlo pensado antes de pronunciar tu juicio sobre el segundo asalto. Pues fue tan claro como el día para nosotros y para tu propia gente, y sobre todo para los demonios, que el rey usó de fullerías en el segundo asalto, y, cuando lo proclamaste vencedor, te anunciaste a ti mismo en alta voz como amigo suyo y enemigo de Demonlandia. ¿No advertiste, cuando salieron del salón, con qué ojo de serpiente te miraba el señor Jast? No solo se negó a comer con nosotros, sino también contigo, para no padecer escrúpulos supersticiosos cuando proceda a destruirte. Pues están decididos a llevarlo a cabo. No hay cosa más segura. El foliot rojo hundió la barbilla en el pecho y quedó callado durante un rato. Los tonos de muerte y silencio se extendieron por donde acababan de arder los fuegos de la puesta del sol, y grandes estrellas se abrieron como flores en los campos sin límite del cielo de la noche. Arturo, Spike, Gemini, Sirio y Capella con sus cabritillas. Brujolandia está a mis puertas, dijo el foliot rojo. ¿Y Demonlandia? ¿Cómo estoy con Demonlandia? También el sol de mañana sale de Brujolandia, dijo Gro. Pasaron un rato sin hablar. Después, el señor Gro sacó del seno un rollo y dijo, la cosecha de este mundo es para los decididos, y al que es débil de propósitos 99, lo muelen entre la piedra superior y la inferior del molino. Tú no puedes volverte atrás, se burlarían de ti y te despreciarían, y nosotros los brujos haríamos lo mismo. Y bien, solo por estos medios puede conseguirse la paz duradera, a saber, poniendo a Gorice de Brujolandia en el trono de Demonlandia y humillando completamente a esa ralea bajo el pie de los brujos. No está muerto Gorice, dijo el foliot rojo, y no hemos bebido sus animalias. ¿Muerto por manos de un demonio? Y no es el segundo sucesivamente en su línea, que ha muerto así, a manos de un demonio. En este momento se sienta un 12º Gorice como rey en Carcé, dijo Gro. Oh, foliot rojo, has de saber que soy lector de los planetas de la noche y de los poderes ocultos que tejen la tela del destino.
por los cuales, sé que este rey, 12º de la casa de Gorise en Carcé será un hechicero muy astuto, lleno de astucias y ardides, que, por el poder de su necromancia 100 y de la espada de Brujolandia, excederá a todos los poderes terrenales. Y su ira contra sus enemigos, es tan ineludible como la centella del cielo. Diciendo esto, Gro se agachó y tomó de la hierba una luciérnaga, diciéndole, amablemente, querida, déjanos un momento tu lámpara, y le echó el aliento, y la acercó al pergamino y dijo, firma ahora con tu real nombre estos artículos, que no te obligan para nada a ir a la guerra, sino solo, si estalla una guerra, a ser de nuestra parcialidad y a estar en contra de esos demonios que aspiran en secreto a quitarte la vida. Pero el Foliot rojo preguntó, ¿cómo sé que no me mientes? Entonces, Gro sacó de su bolsa un escrito y enseñó sobre él mismo un sello como el del señor Yast, y en él estaba escrito, Aval. Amor y confianza, y, cuando te hagas a la mar hacia Brujolandia, no olvides enviar 3 o 4 navíos a las islas de Foliot para que los despachen y quemen al Foliot rojo en su casa. Pues, si no arrancamos las vidas a estos gusanos, nos quedará el oprobio para siempre. Y Gro dijo, mi criado se lo robó mientras hablaban contigo en tu salón esta noche. Y el Foliot rojo lo creyó, y tomó de su cinturón su tintero y su pluma, y firmó con su real nombre los artículos del tratado que se le proponía. Entonces, el señor Gro se guardó el pergamino en el seno y dijo, cirugía rápida. Es preciso que los sorprendamos esta noche en sus camas, así, la aurora de mañana traerá gloria y triunfo a Brujolandia, que ahora está eclipsada, y traerá a todo el mundo paz y suave contento. Pero el Foliot rojo le respondió, mi señor Gro, he firmado esos artículos, y por ellos estoy obligado a ser enemigo de Demonlandia. Pero no traicionaré a mis huéspedes, que han comido de mi sal, por enemigos míos jurados que sean. Has de saber que he puesto guardianes en vuestras tiendas esta noche, y en las de los de Demonlandia, para que no sucedan actos violentos entre vosotros. Esto he hecho, esto guardaré, y ambos saldréis mañana en paz, tal como vinisteis. Como soy vuestro amigo y partidario jurado, mis Foliots y yo estaremos de tu parte cuando haya guerra entre Brujolandia y Demonlandia. Pero no toleraré muertes nocturnas ni homicidios en mis islas. Con estas palabras del Foliot rojo, el señor Gro se sintió como el que se dirige a su descanso por un sendero de flores y, en los últimos pasos, se le abre de pronto un abismo en mitad del sendero y se queda en el borde, boquiabierto y frustrado. Pero era tan sutil, que no dio señal alguna de ello, sino que respondió, inmediatamente, bien y sabiamente has mandado, oh Foliot rojo, pues con razón se dijo, que las almas dignas nunca retrocedan con desconfianza, por miedo a la muerte o a la vergüenza por lo que es justo, y lo que sembramos en la oscuridad debe abrirse a plena luz del día, no sea que se encuentre marchito cuando debía madurar. Y yo tampoco te hubiera pedido otra cosa si no fuera por el miedo que tengo a estos demonios, y lo único que quería era adelantarme a sus planes. Entonces, haz por nosotros una sola cosa. Si navegamos hacia nuestra tierra y ellos salen tras nosotros, nos caerán encima con desventaja, pues su barco es el más veloz. O si se hacen a la mar antes que nosotros, nos esperarán en alta mar. Por lo tanto, permítenos navegar esta noche, y a ellos, reténnos aquí con algún pretexto durante solo 3 días, para que podamos llegar a nuestra tierra antes de que ellos hayan partido siquiera de las islas de Foliot. No te negaré esto, respondió el Foliot rojo, pues no hay en ello nada que no sea justo y honesto, y lícito para mi honor. Acudiré a vuestras tiendas a medianoche y os acompañaré hasta vuestro navío. Cuando Gro llegó a las tiendas de los brujos, las encontró guardadas como había dicho el Foliot rojo, y las tiendas de los de Demonlandia del mismo modo. Así que entró en la tienda real, donde estaba expuesto el cuerpo del rey sobre unas andas hechas de astas de lanzas, vestido con sus vestiduras reales sobre su armadura, que estaba pintada de negro y damasquinada en oro, y llevaba en la cabeza la corona de Brujolandia. Ardían 2 cirios a la cabeza del rey Gorise y otros 2 a sus pies, y el viento de la noche, que entraba por los resquicios de la tienda,
hacía oscilar y vacilar sus llamas, de manera que las sombras bailaban sin cesar sobre la pared y el techo y el suelo. En los bancos que rodeaban las paredes, estaban sentados los señores de Brujolandia con gestos afligidos, pues ya se les habían pasado los efectos del vino. Dirigieron miradas siniestras al señor Gro, cuando entró, y Corinius se irguió en su asiento y dijo: «Aquí está el Gablin, padre y promotor de nuestras desventuras. Vamos, matémoslo». Corinius, diciendo: «Nosotros los de Brujolandia no nos hemos vuelto locos, mi señor Corinius, para darles ese gusto a los demonios y ponernos a mordernos el cuello entre nosotros mismos como lobos. Creo que, a pesar de que Brujolandia no es sino mi tierra adoptiva, no soy el que menos ha hecho de entre vosotros para apartar de ella la destrucción completa en el trance en que nos hallamos. Si tenéis algo contra mí, dejad que lo oiga y que responda a ello, y oíd a este necio», dijo Corinius, riendo con voz amarga. «¿Crees que somos niños de teta y gallinas, y no está claro como el día que impediste que cayésemos sobre los demonios cuando podíamos haberlo hecho, aduciendo no sé qué consejos estúpidos a favor de hacerlo por la noche? Y ahora es de noche y estamos presos estrechamente en nuestras tiendas, y sin ocasión de atacarlo sin llevar en las orejas un avispero de foliots que avise de nuestro intento a los demonios y a toda alma viviente de esta isla. Y todo ha sucedido desde que te escabulliste para intrigar con el foliot rojo. Pero te ha alcanzado tu propia malicia, y ahora te mataremos para acabar contigo y con tus intrigas». Al decir esto, Corinius se levantó de un salto y sacó la espada, y con él los otros brujos. Pero el señor Gro no pestañeó siquiera, tan solo dijo: «Escuchad primero mi respuesta. Tenemos toda la noche por delante, y matarme es tarea de un momento». Entonces se interpuso la gran mole del señor Corund entre Gro y Corinius, y dijo aquel con fuerte voz: «Quien quiera que le apunte con un arma tendrá que vérselas conmigo primero, aunque sea uno de mis hijos. Le escucharemos. Si no rebate la acusación, lo haremos pedazos». Se sentaron entre murmullos. Y Gro habló y dijo: «Contemplad primero este pergamino, que contiene los artículos de un tratado y alianza solemne, y contemplad donde lo ha firmado de su mano el foliot rojo. Verdad es que se trata de un país sin fuerza de armas, y que podríamos pisotearlo, sin sentir siquiera que los restos se nos pegan a las botas, y que de poco nos puede servir su débil socorro en el día de la batalla. Pero en estas islas hay un buen camino y un buen puerto para los navíos. Si lo ocuparan nuestros enemigos, su escuadra quedaría muy bien situada para hacernos todo el mal imaginable. ¿Es, entonces, este tratado un beneficio pequeño tal como estamos ahora? Sabed, además, que, cuando os aconsejé que sorprendiésemos a los demonios en sus camas en lugar de caer sobre ellos en el salón de los foliots, lo hice advertido de que el foliot rojo había mandado a sus soldados volverse contra nosotros o contra los demonios, contra el primero que sacara la espada para el otro. Y, cuando salí del salón, si era para intrigar con el foliot rojo, como ha adivinado con tanta penetración Corinius, pero ya os he enseñado el fruto de mis maquinaciones, que es este tratado de alianza. Y, en verdad, si fuera cierto que yo hubiera maquinado contra Brujolandia con el foliot rojo, tal como me acusa vilmente Corund, no hubiera sido yo tan simple de regresar a la boca de mi destrucción, cuando podía haberme quedado con seguridad en su palacio. Y cuando Gro advirtió que la ira de los brujos contra él se aplacaba por su defensa, en la que mezclaba astutamente palabras verdaderas y falsas, volvió a hablarles, diciendo: «Poco he ganado con todos los trabajos y pensamientos que he dedicado a Brujolandia. Y a Brujolandia le irían mejor las cosas si se hiciera más caso de mis consejos. Corund sabe cómo, con peligro por mi parte, aconsejé al rey que no luchara más después del primer asalto, y, si hubiera seguido mi consejo en lugar de sospechar de mí y de amenazarme con la muerte, ahora no tendríamos que llevarlo muerto a las catacumbas reales de Carsé». «Dices verdad», dijo Corund. «Solo en una cosa he fracasado», dijo Gro, «y se puede arreglar en poco tiempo. El foliot rojo es de nuestra parcialidad,
pero no pude convencerlo de que nos dejase atacar a los demonios con engaños, ni nos permitirá que los acometamos en estas islas. Tiene en la mente ciertos escrúpulos necios que le cuelgan como telarañas, y es testarudo en cuanto a esto. Pero pude convencerlo de que los hiciera quedarse aquí por espacio de 3 días, mientras nosotros nos hacemos a la mar esta misma noche, diciéndole que tememos a los demonios, cosa que creyó con gran inocencia, y que queremos huir a nuestra tierra antes de que ellos puedan salir a sus anchas para tomarnos en desventaja en alta mar. Y bien que llegaremos a casa, incluso antes de que ellos suelten amarras, pero no por miedo a ellos, sino para que podamos urdir un golpe mortal contra ellos antes siquiera de que alcancen su tierra, de Demonlandia. ¿Qué golpe, Gablin?, preguntó Corinius. Y Gro respondió y dijo: un golpe que urdiré con el señor Gorice XII nuestro señor, que ahora nos espera en Carcé. Y no se lo contaré a un beodo y a un taur que acaba de sacar la espada contra uno que quiere de verdad a Brujolandia. Al oír esto, Corinius saltó con ira grande para atravesar a Gro con su espada. Pero Corond y sus hijos se lo impidieron. Las estrellas giraron hasta señalar la medianoche a su debido tiempo, y el Foliot Rojo llegó secretamente con sus guardias a las tiendas de los brujos. Los señores de Brujolandia tomaron sus armas, y los hombres de armas portaron sus equipajes, y el rey iba en el centro en sus andas de astas de lanza. Así se dirigieron tanteando el camino en la noche sin luna, alrededor del palacio y bajando el sendero tortuoso, que llevaba al lecho del valle glaciar, y luego bajaron hacia el oeste por la torrentera hacia el mar. Allí les pareció seguro encender una antorcha para ver el camino. Las laderas del valle aparecían tristes y desoladas a la luz de la llama, sacudida por el viento, y la llama se reflejaba en las joyas de la corona real de Brujolandia, y en los borceguíes metálicos de los pies del rey, que se veían asomar nítidamente por debajo de su manto de piel de oso, con las puntas de los pies apuntando hacia arriba, y en las armaduras y armas de los que lo llevaban y andaban junto a él, y en la superficie negra y fría del pequeño río que corría eternamente hacia el mar sobre su lecho de cantos rodados. El camino era accidentado y pedregoso, y marchaban despacio por miedo a tropezar y dejar caer al rey conjuros en la torre de hierro, de la fortaleza de Carcé, y de las prácticas a que se entregaba el rey Gorice XII a medianoche en la antigua cámara, preparando daño y perdición para los señores de Demonlandia. Cuando los brujos subieron a bordo de su navío y estivaron todo y los remeros se colocaron por orden en los bancos, se despidieron del Foliot Rojo y remaron hasta el mar profundo, y allí izaron velas y colocaron el timón y navegaron hacia el este, a lo largo de la costa. Las estrellas giraron sobre sus cabezas, y el oriente palideció, y el sol salió del mar por la banda de babor. Navegaron así 2 días y 2 noches, y al tercer día hubo tierra a proa, y la mañana salió apagada por la bruma y las nubes, y el sol era como una bola de fuego rojo sobre Brujolandia, al este. Pasaron cierto tiempo ante tenemos esperando la marea, y en la pleamar cruzaron la barra, y subieron el Druima más allá de las dunas, de los bancos de arena y de las marismas sergaspianas, hasta que llegaron al meandro del río más abajo de Carcé. A ambos lados había marismas solitarias hasta donde alcanzaba la vista. Sobre él ya no se apreciaban raros grupos de sauces y asentamientos de personas. Al norte, más arriba del meandro, había tierra firme que caía como un acantilado cortado a pico sobre el recodo del río, y por el otro lado formaba una ladera suave que se extendía algunas millas hasta que se confundía con la planicie de las marismas. En la cara sur del precipicio, monstruoso como una montaña en esas tierras bajas de matorrales, se hallaba colgada, negra y cuadrada, la fortaleza de Carcé. Estaba construida de mármol negro, tallado toscamente y sin pulir. Las fortificaciones exteriores abarcaban muchas fanegas de tierra. Una muralla interior con una torre en cada esquina formaba el reducto principal, en cuya esquina suroeste estaba el palacio, que dominaba el río. Y en la esquina suroeste del palacio, a 70 codos de altura en vertical sobre el agua y más contados desde las almenas, estaba la torre del homenaje, una torre redonda revestida de hierro, que llevaba en la
Ménsula bajo su parapeto la figura tallada del cangrejo de Brujolandia, de diversas formas y repetido incontablemente. El muro exterior de la fortaleza estaba oscuro de cipreses, llamas negras que ardían sin cambios hacia el cielo desde un mar de pesadumbre encrespado. Al este de la torre del homenaje estaban las compuertas, y junto a ellas había un puente con su cuerpo de guardia al otro lado del río, muy fortificado con torretas y matacanes, y dominado por los bastiones de la torre del homenaje. Esta fortaleza de Carcé era triste y temible de ver, perezoso, de día, una sombra en plena luz del sol, semejante a la violencia, despiadada sentada en el trono del poder, oscureciendo la desolación de las marismas tristes, de noche, una negritud más negra que la misma noche. Amarraron el barco cerca de las compuertas, y los señores de Brujolandia y sus hombres de armas saltaron a tierra, y les abrieron las puertas, y entraron con duelo, y subieron por el acceso empinado al palacio, llevando consigo la triste carga del rey. Y expusieron a Gorice XI en el gran salón para que pasara allí la noche, y el día iba cayendo. Del rey Gorice XII no tuvieron noticias, pero, cuando caían las sombras de la noche, un chambelán se llegó al señor Gro, mientras paseaba por la terraza exterior al muro occidental del palacio, y le dijo: «Señor, el rey os manda que le sirváis en la torre de hierro, y os encarga que le llevéis la corona real de Brujolandia». Gro se apresuró a cumplir la orden del rey, y fue al gran salón de banquetes y, con toda reverencia, tomó la corona de hierro de Brujolandia, cuajada de gemas inapreciables, y subió a la torre por una escalera de caracol, y el chambelán iba delante suyo. Cuando llegaron al primer rellano, el chambelán golpeó una puerta voluminosa que abrió inmediatamente un guarda, y dijo: «Señor, es voluntad del rey que sirváis a su majestad en su cámara secreta en lo alto de la torre». Y Gro se quedó maravillado, pues nadie había entrado en aquella cámara desde hacía muchos años. Hacía mucho tiempo, Gorice VII había practicado en ella artes prohibidas, y las gentes decían que en aquella cámara había resucitado los espíritus, que lo perdieron. Desde entonces estaba sellada la cámara, ni tampoco la habían necesitado los últimos reyes, pues ponían poca fe en el arte mágica, confiando más en el poderlo de sus manos y en la espada de Brujolandia. Pero Gro se alegró en su corazón, pues la apertura de esta cámara por el rey coincidía plenamente con sus propósitos. Subió sin miedo la escalera de caracol, tenebrosa con las sombras de la noche que se aproximaba y llena de telarañas y cubierta del polvo del abandono, hasta que llegó a la puerta pequeña y baja de aquella cámara, y, deteniéndose, la golpeó y esperó la respuesta. Y dijo a alguien desde dentro: «¿Quién llama?». Y Gro respondió: «Señor, soy yo, Gro». Y se corrieron los cerrojos y se abrió la puerta, y dijo el rey: «Entra». Y Gro entró y quedó en presencia del rey. La cámara era redonda, y llenaba todo el espacio del piso superior de la torre redonda del homenaje. Ya había acumulado polvo, y solo entraba una penumbra débil a través de las troneras profundas de las ventanas que atravesaban los muros de la torre apuntando a los 4 puntos del cielo. Un horno que ardía en el gran hogar arrojaba resplandores caprichosos a los rincones de la cámara, iluminando formas extrañas de instrumentos de vidrio y de barro, frascos y retortas, balanzas, relojes de arena, crisoles y astrolabios, un monstruoso alambique 105 de 3 cuellos de vidrio fosforescente suspendidos sobre un baño de María 106, y otros instrumentos de aspecto dudoso e ilícito. Bajo la ventana norte, junto a la puerta, había una gruesa mesa oscurecida por el tiempo, sobre la que estaban grandes libros encuadernados en piel negra, con guardas de hierro y pesados candados. En un enorme sillón junto a esta mesa estaba el rey Gorice XII, vestido con su ropón negro y dorado de los conjuros, apoyando la mejilla en la mano, que era delgada como la garra de un águila. La luz baja, madre de las sombras y del secreto, que se cernía en aquella cámara, se movía alrededor de la figura estática del rey, que tenía la nariz ganchuda como el pico del águila, el pelo recortado, la barba corta y espesa, y el labio superior afeitado, con los pómulos salientes y la
mandíbula pesada y cruel, y con los aleros oscuros de las cejas, de donde el brillo de sus ojos verdes no parecía precisamente una lámpara amistosa para los que los veían. La puerta se cerró sin ruido, y Gro se quedó de pie ante el rey, y el rey se inclinó hacia adelante sin mover la mano, acercando su frente hacia Gro, y hubo un silencio absoluto, salvo el suave ronroneo del horno. Al cabo de un rato, el rey dijo: te he hecho llamar porque fuiste el único que tuviste el valor suficiente para insistir hasta el final con tus consejos ante el rey que ahora está muerto, Gorise XI, de siempre gloriosa memoria. Y porque tus consejos eran buenos. Te maravilla que sepa de tus consejos. Oh, rey y señor mío, dijo Gro, eso no me maravilla. Pues yo sé que, aunque el cuerpo muera, el alma permanece. Cuida de que tus labios no hablen demasiado, dijo el rey. Esos son misterios que, solo pensarlos te puede poner en peligro, y el que habla de ellos, aunque sea solo, conmigo y en lugar tan secreto como este, habla con gran peligro por su parte. No hablé con ligereza, oh rey, respondió Gro, además, vos me tentasteis con vuestra pregunta. Pero obedeceré absolutamente la advertencia de vuestra majestad. El rey se alzó de su sillón y se acercó lentamente a Gro. Era alto sobremanera, y, delgado como un cormorán 107 muerto de hambre. Puso las manos sobre los hombros de Gro e inclinó su cara hacia la de éste. ¿No tienes miedo de estar conmigo en esta cámara al caer el día? Dijo. Cero no lo has pensado, y en estos instrumentos que ves, en su destino y propósito, y en el destino antiguo de esta cámara. Gro no palideció un ápice, sino que dijo firmemente: no tengo miedo, oh rey y señor mío, sino que tu llamada me alegró. Pues coincide con mis propios designios, cuando tomé acuerdo secretamente en mi corazón tras las desgracias que traje Ron las Parcas a Brujolandia en las islas de Foliot. Pues en aquel día, oh rey, cuando vi oscurecerse la luz de Brujolandia y abatirse su poderío, con la caída del rey Gorise XI, de gloriosa memoria, pensé en vos, señor, el 12º Gorise alzado por rey en Carcé, y mi mente tuvo presentes las palabras del antiguo augur, cuando cantó: 10, 11, 12 veo, en variedad creciente, de poder y maestría, con espada, fuerza y magia, en la torre de Carcé, gobernando como reyes. Y, recordando que os señala a vos, el 12º, como poderoso en la magia, mi único cuidado fue procurar que esos demonios se quedaran detenidos al alcance de vuestros hechizos hasta que tuviésemos tiempo de llegar a vos y haceros saber su paradero, para que usaseis de vuestro poder y los destruyeseis por artes mágicas, antes de que pudieran regresar en seguridad a Demonlandia, la de las muchas montañas. El rey abrazó a Gro contra su pecho y lo besó, diciéndole: ¿no eres una joya de sabiduría y de discreción? Deja que te abrace y te ame para siempre. Después, el rey se apartó de él, manteniendo sus manos en los hombros de Gro, y lo contempló en silencio durante un rato con mirada penetrante. Luego, encendió una vela que había en un candelero de hierro junto a la mesa donde estaban los libros, y la acercó al rostro de Gro. Y el rey dijo: sí, eres sabio y discreto, y tienes algún valor. Pero, si has de servirme esta noche, conviene que te pruebe primero con espantos hasta que te hagas a ellos, como oro contrastado que fluye en el crisol, o para que te devoren si no eres más que un metal bajo. Señor, dijo Gro al rey, durante muchos años, antes de llegar a Carcé, recorrí el mundo de una parte a otra, y los objetos de espanto me resultan tan familiares, como a un niño sus juguetes. He visto en los mares del sur, a la luz de Akernari, Canopo, caballos marinos gigantes que luchaban contra calamares de 8 tentáculos, en los remolinos del Kors. Y no tuve miedo. Estaba en la isla Siona, cuando estalló la furia del volcán de aquella isla y la quebró como se quiebra con un hacha el cráneo de un hombre, y los golfos verdes del mar se tragaron aquella isla, y el mal olor y el vapor quedaron en el aire durante varios días donde había chisporroteado en el mar las rocas y la tierra candente. Y no tuve miedo. También, estuve con Gaslark en la huida de Sagesaculo, cuando los ghouls tomaron el palacio que nos cobijaba, y anduvieron figuras prodigiosas por sus salones a plena
luz del día, y los ghouls hicieron desaparecer del cielo el sol con un hechizo. Y no, tuve miedo. Y durante 30 días y 30 noches vagué yo solo por el Moruna, en Duendelandia Superior, donde apenas había estado jamás un alma viviente, y allí, los seres malvados que pueblan el aire de aquel desierto me seguían los pasos y se mofaban de mí en la oscuridad. Y no tuve miedo, y llegué a su tiempo a Moruna, y allí, de pie sobre el borde del precipicio como si fuera el borde del mundo, miré hacia el sur, hacia donde ningún mortal había dirigido la vista antes, sobre los bosques no hollados de Babina. Y, en aquella distancia del cielo, contemplé dos picos entronizados para siempre entre la tierra firme y el cielo, de belleza más que terrenal, dominando cordilleras y más cordilleras de montañas, vestidas de nieve, las agujas y los riscos airosos del Costrapibrarcha, y los precipicios salvajes que se alzan de los abismos hasta la cúpula de nieve del Costravelorn, silencioso y soberano. Cuando Gro cayó, el rey lo apartó de sí y, tomando de un estante una retorta llena de un fluido azul oscuro, la colocó sobre un baño de María, y puso bajo ella una lámpara. Del cuello de la retorta salieron vapores de color púrpura desvaído, y el rey los recogió en un frasco. Trazó unos signos sobre el frasco, y sacudió él mismo, dejando caer en su mano un polvo fino. Luego, dijo a Gro, sosteniendo el polvo en la palma abierta de su mano, mira fijamente este polvo. Y Gro lo miró. El rey murmuró unas fórmulas mágicas, y el polvo se movió y se sacudió, y era como una masa bullente de gusanos en un queso pasado. Aumentó de volumen en la mano del rey, y Gro advirtió que cada grano tenía patas. Los granos crecieron ante sus ojos y adquirieron el tamaño de granos de mostaza, y luego de granos de cebada que hormigueaban rápidamente unos sobre otros. Y, cuando se maravilló de esto, se hicieron tan grandes como judías, y pudo advertir claramente su forma y aspecto, y vio que eran ranas y sapos pequeños, y, al crecer rápidamente de tamaño, no cabían en la mano del rey y se derramaron al suelo. Y no dejaron de aumentar y de crecer, y se hicieron tan grandes como perros pequeños, y el rey no podía sostener más que uno, poniéndole la mano en el vientre mientras sacudía las patas en el aire, y andaban sobre las mesas y se aglomeraban por el suelo. Eran pálidos y translúcidos como el cuerno fino, y su color era púrpura desvaído, como el color del vapor del que se habían engendrado. Y la cámara se llenó de ellos tanto, que tenían que subirse por fuerza unos en los hombros de otros, y eran tan grandes como cerdos bien cebados, y miraban a Gro, con ojos saltones y croaban. El rey miraba a Gro detenidamente, y éste estaba de pie ante dicho espectáculo, con la corona de Brujolandia en sus manos, y el rey advirtió que la corona no temblaba ni un ápice en las manos de Gro, que la sostenían. Así que pronunció cierta palabra, y los sapos y las ranas se hicieron pequeños de nuevo, encogiéndose con más rapidez que habían crecido, y así desaparecieron. El rey tomó entonces del estante una bola del tamaño del huevo del avestruz, de vidrio verde oscuro. Dijo a Gro, mira bien este vidrio y dime lo que ves en él. Veo una sombra movediza dentro de él, le respondió Gro. Y el rey le mandó, arrójalo al suelo con toda tu fuerza. El señor Gro alzó la bola con ambas manos, y pesaba como una bola de plomo, y, cumpliendo el mandato del rey Gorice, la arrojó al suelo de manera que se hizo pedazos. Y he aquí que de los fragmentos de la bola se alzó una nube de humo, grueso que tomó forma de un ser de figura humana y de aspecto temible, cuyas dos piernas eran dos serpientes que se retorcían. Estaba de pie en la cámara y era tan alto que su cabeza tocaba el techo abovedado, miraba con malevolencia al rey y a Gro y los amenazaba. El rey tomó una espada que estaba colgada en la pared y la puso en la mano de Gro, diciendo, cortale las piernas. Y no pierdas tiempo, o muerto eres. Gro golpeó con la espada y le cortó al ser malvado la pierna izquierda, con facilidad, como quien corta mantequilla. Pero del muñón salieron dos nuevas serpientes que se retorcían, y lo mismo sucedió con la pierna derecha. Pero el rey gritaba, golpea y no cejes, o no eres más que un perro muerto. Y siempre que Gro partía en dos una serpiente, salían dos de la herida, hasta que la
cámara era un laberinto de sus cuerpos que se retorcían. Y Gro seguía cortando, con tesón, hasta que le sudaba la frente, y dijo resollando entre los golpes: «Oh rey, ya lo he hecho 100 pies, debo convertirlo en 1000 pies antes de que acabe la noche». Y el rey sonrió y pronunció una palabra de significado oculto, y con ello, desapareció la confusión como se marcha una ráfaga de viento, y no quedó nada, salvo los trozos de la bola verde en el suelo. «¿No tuviste miedo?», preguntó el rey, y, cuando Gro respondió que no, el rey dijo: «Creí que estas visiones de espanto debían afectarte mucho, pues sé bien que no estás versado en las artes mágicas». «Pero soy filósofo», respondió el señor Gro, «y algo sé de la alquimia y de las propiedades ocultas de este mundo material, las virtudes de las hierbas, las plantas, las piedras y los minerales, los caminos de las estrellas en sus cursos, y las influencias de aquellos cuerpos celestiales. Y he conversado con las aves y con los peces, poniéndome a su nivel, y no desprecio la generación que se arrastra por la tierra, sino que suelo hablar en buen amor y compañía con el tritón de los estanques, con el gusano de luz y con la mariquita, y con la hormiga y los de su especie, haciendo que sean mis pequeños confidentes. Así, tengo una cierta sabiduría que me ilumina en el patio exterior del templo secreto de la necromancia, y del arte prohibido, aunque no me he asomado al interior de dicho templo. Y por mi filosofía, oh rey, estoy seguro de que estas apariciones que habéis suscitado ante mí no son sino ilusiones y fantasmas que solo pueden espantar el alma del que no conoce la filosofía divina, pero que no tienen poder ni esencia corpórea. Y nada hay que temer en ellas, sino es el miedo mismo que producen en el simple. ¿Por qué señales conoces tú esto?», dijo entonces el rey. Y el señor Gro le respondió: «Oh rey, suscitasteis estas formas de espanto con la facilidad con que un niño teje una guirnalda de margaritas. No lo hace así el que invoca de lo profundo el verdadero terror mortífero, sino con trabajos y sudores, y forzando su pensamiento, su voluntad, su corazón y su vigor». El rey sonrió: «Dices bien. Y dado que las fantasmagorías no hacen temblar tu corazón, te presento un horror más material». Y encendió las velas de los grandes candeleros de hierro y abrió una pequeña puerta secreta en la pared de la cámara cerca del suelo, y Gro vio barrotes de hierro detrás de la puertecilla y oyó un silbido que venía de detrás de los barrotes. El rey tomó una llave de plata de hechura delicada y abrió la puerta de barrotes de hierro. Y el rey dijo: «Mira y contempla lo que salió del huevo de un gallo que incubó la víbora sorda. La mirada de sus ojos basta para volver de piedra cualquier cosa viva que está ante ella. Si yo perdiera por un momento el poder de los hechizos por los que la tengo sujeta, en ese mismo momento acabarían los días de mi vida y los de la tuya. Tan poderosa es en propiedades dañinas esta serpiente que ha colocado en esta tierra el enemigo antiguo que vive en la oscuridad para que sea la perdición de los hijos de los hombres, pero instrumento de poder en manos de encantadores y magos». Entonces salió de su agujero aquel engendro de perdición, pavoneándose muy tiesa, sobre sus 2 patas, que eran como patas de gallo. Tenía cabeza de gallo, con cresta, y barba rosadas, pero su cara no era como la cara de ningún ave de la Tierra Media, sino más bien como la de una gorgona salida del infierno. En el cuello le crecían plumas negras y brillantes, pero su cuerpo era como el cuerpo de un dragón con escamas que relucían a la luz de las velas, y tenía en la espalda una cresta escamosa, y sus alas eran como alas de murciélago, y su cola como la cola del áspid, con un aguijón en la punta, y de su pico le temblaba venenosamente la lengua bífida. A causa de los encantamientos con que la tenía hechizada el rey Gorice, no podía arrojar su mirada mortal sobre él ni sobre Gro, pero anduvo de un lado a otro a la luz de la luna, apartando de ellos la mirada. Las plumas de su cuello estaban hinchadas de ira, y su cola escamosa se enroscaba con rapidez maravillosa, y silbaba de manera cada vez más fiera, encolerizada por las ataduras del encantamiento del rey, y su aliento era nocivo y flotaba por la cámara en espirales perezosas. Así anduvo ante ellos durante algún tiempo, y, cuando miraba de reojo al pasar ante Gro, éste contempló la luz de sus ojos, que eran como lunas
enfermizas que relucían venenosamente a través de una niebla amarilla verdosa en la oscuridad de la noche. Y se apoderó de él una repulsión poderosa, de manera que se le alteró el estómago al contemplar aquello, y se le humedeció la frente y las palmas de las manos, y dijo: Rey y Señor mío, he mirado firmemente a este basilisco y no me asusta un ápice, pero es repugnante a mis ojos y me revuelve el estómago, y, dicho esto, se puso a vomitar. Y el rey mandó a aquella serpiente que volviese a entrar en su agujero, a donde regresó silbando con odio. El rey escanció vino pronunciando un encantamiento sobre la copa, y, cuando el vino brillante reanimó al señor Gro, el rey habló y dijo: Es buena cosa, oh Gro, que te hayas mostrado como un verdadero filósofo e intrépido de corazón. Pero, como ninguna espada está verdaderamente probada, hasta que se prueba en la batalla misma, donde, si se rompe, trae daño y perdición, a la mano que la blande, así debes sufrir tú esta medianoche el calor de un horno, de espanto todavía más ardiente, y, si te reduces en él, nos perderemos los dos, eternamente, y esta Carcé y toda Brujolandia se quemarán con nosotros para siempre en la ruina y en el olvido. ¿Te atreves a someterte a esta prueba? Estoy dispuesto a obedecer vuestra palabra, oh rey, respondió Gro. Pues sé bien, que es ocioso confiar en espantar a los demonios con fantasmas e ilusiones, y que, en vano dirigiría tu basilisco su mirada mortal a los demonios. Son valientes de corazón, y sabios en todas las ciencias, y Yast es un hechicero de poder antiguo, que conoce encantos para embotar la mirada del basilisco. El que quiera vencer a los demonios debe hacer grandes conjuros. Es grande la fuerza y la astucia de la semilla de Demonlandia, dijo el rey. Han dado muestra de poder sobre nosotros por la fuerza, como lo muestra tristemente el derrocamiento de Gorice 11, contra el que ningún mortal era capaz de luchar sin armas y salir vivo del combate, hasta que ese maldito Goldri, borracho de melancolía y de envidia, lo mató en las islas de Foliot. Y tampoco existía antes nadie capaz de superarnos en hechos de armas, y Gorice X, victorioso en incontables combates singulares, dio gloria por todo el mundo a nuestro nombre. Pero al final le llegó la muerte, de manera inesperada y por no sé qué maña traicionera, en combate singular contra aquel bailarín con risitos que venía de Krasing. Pero yo, hábil en la necromancia, opongo a los demonios una máquina, más poderosa que los brazos fuertes o la espada cortadora. Aunque mi máquina es peligrosa para el que la usa. Entonces el rey abrió el candado del mayor de aquellos libros que estaban a su lado, sobre la enorme mesa, diciendo al oído de Gro, como quien no quiere que le oigan: este es aquel libro tremendo de necromancia por el cual, en esta misma cámara, Gorice 7 removió las vastas profundidades cierta noche. Y has de saber que esa misma circunstancia fue la única perdición del rey Gorice 7, pues, habiendo conjurado con su ciencia infernal algo que procedía de la oscuridad primigenia, y, estando absolutamente agotado de los sudores y los trabajos de sus conjuros, se le nubló la mente un momento, de tal modo que olvidó las palabras escritas en su libro, o la página en que estaban escritas, o le faltó el habla para pronunciar las palabras que se deben pronunciar, o las fuerzas para hacer las cosas que se deben hacer para completar el hechizo. Por lo cual, no conservó su poder sobre lo que había suscitado de las profundidades, sino que se volvió contra él y lo descuartizó. Yo evitaré tal perdición renovando en nuestros días aquellos mismos hechizos, si tú estás a mi lado sin desmayo mientras yo pronuncio mis fórmulas. Y si me ves flaquear o dudar antes de que todo se lleve a cabo, entonces echarás mano del libro y del crisol, y cumplirás todo lo necesario, de la manera que yo te enseñaré de antemano. ¿Cero tiemblas de pensarlo? Señor, mostradme mi tarea, dijo Gro. Y la cumpliré aunque todas las furias del abismo acudan a esta cámara para prohibírmelo. Y el rey instruyó a Gro, repasando con él los actos necesarios y dándole a conocer las diversas páginas del libro de magia en que estaban escritas las palabras que se deben pronunciar en su debido orden y sazón. Pero el rey no pronunciaba aquellas palabras, y se limitaba a señalarlas en el libro, pues el que pronuncia esas palabras, en vano y fuera de sazón está perdido. Y cuando colocó en orden las retortas y los
frascos con sus diversos cuellos y tubos y sus accesorios, y cuando se acercaban a su madurez los procesos pecaminosos de fijación, conjunción, deflagración, putrefacción y rubificación, y la estrella funesta Antares estaba a poca distancia del meridiano según el astrolabio, señalando la próxima llegada de la medianoche. El rey trazó en el suelo, con su vara mágica, 3 pentáculos inscritos en una estrella de 7 puntas, con los signos de Cáncer y Escorpio unidos por ciertas runas. Y en el centro de la estrella pintó la imagen de un cangrejo verde que se comía el sol. Y, dirigiéndose a la página 73 de su gran libro negro de magia, el rey recitó, con voz poderosa, palabras de significado oculto, invocando el nombre que es pecado pronunciar. Cuando hubo pronunciado el primer conjuro y cayó, hubo un silencio mortal en aquella cámara, y un frío como de invierno en el aire. Y, en el silencio, Gro oyó la respiración del rey, que subía y bajaba como la de un remero tras una regata. A Gro le fluyó la sangre al corazón, y se le quedaron frías las manos y los pies, y le acudió a la frente un sudor frío. Pero, con todo, mantuvo firme su valor y dispuesta su mente. El rey indicó a Gro que rompiera la punta de cierta gota de vidrio negro, que estaba sobre la mesa, y, al romper esa punta, toda la gota se deshizo y se disgregó en un polvo grueso y negro. Gro reunió aquel polvo, por indicación del rey, y lo dejó caer en el gran alambique, donde bullía y borboteaba un líquido verde sobre la llama de una lámpara, y el líquido se puso rojo como la sangre, y el cuerpo del alambique se llenó de un humo rojizo, y a través del humo saltaron y relucieron chispas de brillo como el del sol. Entonces se destiló del cuello del alambique un aceite incombustible blanco, y el rey mojó su vara en aquel aceite y dibujó, alrededor de la estrella de 7 puntas que había en el suelo, la figura de la serpiente Uroboros, que se come su propia cola. Y trazó la fórmula del cangrejo, bajo el círculo, y pronunció su segundo conjuro. Cuando concluyó el aire de la noche pareció más cortante, y el silencio de la cámara se asemejó más al del sepulcro. La mano del rey temblaba como si tuviera fiebres cuando pasaba las páginas del gran libro. A Gro le castañetearon los dientes. Los apretó y esperó. Y entonces, por cada ventana entró una luz como si los cielos se aclararan con la aurora. Pero no era así, pues nunca se ha visto venir la aurora a medianoche, ni que viniese de los 4 puntos del cielo a la vez, ni a tales pasos gigantes de luz creciente, ni con una luz tan espantable. Las llamas de las velas ardían transparentes al aumentar el resplandor de fuera, una luz pálida y maligna de dolor y corrupción, en la cual las manos y los rostros del rey Gorice y de su discípulo se veían con una palidez mortal, y sus labios negros como la piel negra de una uva cuando se le ha limpiado el polvo. El rey gritó de manera terrible, llega la hora, y tomó un pomo de cristal de roca que contenía unas 7 gotas del alambique, y derramó aquel licor en la figura del cangrejo que había dibujado en el suelo. Gro se apoyó en la pared, débil de cuerpo pero firme de ánimo. El frío era tan intenso, que tenía entumecidas las manos y los pies, y el licor del pomo se congeló donde había caído. Pero el rey tenía perlas de sudor en la frente a causa de la poderosa lucha que sostenía, y, bajo el resplandor poderoso de aquella luz de los cielos inferiores, se mantenía firme y tieso, con los puños cerrados y los brazos extendidos, y pronunció las palabras Luro Bopovir, Boarchadumia. Y, cuando se pronunciaron esas palabras, la luz vívida desapareció como una lámpara que se apaga, y afuera volvió a cernirse la medianoche. Tampoco se oía sonido alguno salvo el pesado resuello del rey, pero era como si la noche contuviera la respiración esperando lo que había de suceder. Y las velas chisporrotearon y ardieron con llama azul. El rey vaciló y asió la mesa con su mano izquierda, y volvió a pronunciar con voz terrible la palabra, Boarchadumia. Después, durante 10 latidos del corazón, el silencio se cernió como un cernícalo en la noche atenta. A continuación, se oyó un golpe por todo el cielo y la tierra, y una llamarada cegadora atravesó la cámara como si hubiera caído un rayo. Toda Carse tembló,
y la cámara se llenó de un aleteo como de las alas de alguna ave monstruosa. El aire, en el que antes hacía un frío invernal, se volvió de pronto cálido como el aliento de una montaña ardiente, y Gro estuvo a punto de ahogarse con el olor de hollín y de azufre. Y la cámara osciló como un navío que atraviesa una marejada con el viento contra la corriente. Pero el rey, apoyándose en la mesa y haciendo su borde hasta que las venas de su mano delgada parecían a punto de estallar, gritó haciendo pausas frecuentes y con la voz alterada: por estas figuras dibujadas y por estos conjuros encantados, por la unción del lobo y la salamandra, por el signo no bendito de Cáncer que ahora se inclina hacia el sol, y por el corazón ardiente de Escorpio que se abraza en esta hora en el meridiano de la noche, tú eres mi esclavo y mi instrumento. Rebájate a servirme, serpiente del pozo. De lo contrario, suscitaré de la noche antigua inteligencias y dominios, mucho más poderosos que tú, y servirán a mis fines, y a ti te encadenarán con cadenas de fuego inextinguible y te arrastrarán por lo profundo de tormento en tormento. Entonces se calmó el terremoto y no quedó sino una vibración de las paredes y del suelo y el viento de las alas invisibles y el olor caliente de hollín y azufre ardiente. Y salió una voz extrañamente dulce del aire cargado de aquella cámara, y dijo: miserable maldito que agitas nuestra paz, ¿cuál es tu voluntad? El terror de aquellas palabras secó a Gro la garganta, y se le erizaron los cabellos. Regular y su gesto imperturbable cuando dijo roncamente: mis enemigos navegan al romper el día desde las islas de Foliot. Te suelto sobre ellos como si soltase a un halcón posado en mi puño. Te los entrego. Haz de ellos lo que quieras, no importa el cómo o el dónde, siempre que los desbarates y los borres de la faz de este mundo. Vete. Pero entonces se agotó del todo la resistencia del rey, de manera que le flaquearon las rodillas y se derrumbó en su gran sillón como un enfermo. La estancia se llenó de un tumulto como de aguas que corren, y sobre el tumulto se oía una risa como la risa de las almas condenadas. Y el rey recordó que no había pronunciado la palabra que debía despedir a su enviado. Pero era presa de tal cansancio y había agotado de tal manera sus fuerzas en el ejercicio de sus conjuros, que se le pegó la lengua al cielo de la boca, de modo que no podía pronunciar la palabra, y puso los ojos en blanco horriblemente haciendo señas a Gro, mientras sus dedos sin fuerzas intentaban pasar las páginas del libro de magia. Entonces, Gro saltó a la mesa y cayó sobre ella, pues la gran torre del homenaje de Carcé volvía a sacudirse como se sacude un cubilete, y el cielo se abría en relámpagos, y los truenos rugían sin cesar, y el sonido de las aguas ensordecía los oídos en aquella cámara, y las carcajadas seguían sonando sobre la confusión. Y Gro supo que al rey le sucedía lo mismo que había sucedido a Gorice 7 años atrás, cuando se le había agotado la fuerza, y el espíritu lo había hecho pedazos, y había untado de su sangre aquellas paredes de la cámara. Pero Gro, aún en aquella tormenta repugnante de terror, recordó la página 97, donde el rey le había mostrado la palabra de despedida, y arrancó el libro de las manos paralizadas del rey y buscó la página. Apenas había encontrado la palabra con la vista cuando un remolino de granizo y de aguanieve barrió la cámara, y las velas se apagaron y las mesas se volcaron. Y, en la oscuridad profunda bajo el retumbar del trueno, Gro sintió que caía hacia delante y que unas garras le apresaban la cabeza y el cuerpo. Gritó en su angustia la palabra, que era Tripsarekopsem, y cayó desmayado. Era mediodía cuando el señor Gro volvió en sí en aquella cámara. La fuerte luz primaveral se derramaba por la ventana del sur iluminando los destrozos de aquella noche. Las mesas estaban volcadas, y el suelo estaba abarrotado de objetos y salpicado de esencias costosas y de polvos derramados de los pomos, jarras y frascos destrozados, afroselmia, pan de oro, azafrán de oro, asem, alumbre, estipteria de melas, confundidos con la mandrágora, el vinum ardens, la sal, amoníaco, el agua regia corrosiva, pequeños charcos y gotas dispersas de azogue, decocciones venenosas de setas y de bayas de tejo, napelo, manzana de espino, matalobos y el éboro negro, quinta esencias de sangre de dragón y bilis de
serpiente, y con ellas, revueltas y echadas a perder, elixires a cuya búsqueda infructuosa han dedicado sus vidas enteras hombres sabios, spirites mundi, y el alcaesto, que disuelve toda sustancia que se sumerge en él, y aquel ourem potable que, siendo en sí mismo perfecto, induce la perfección en el cuerpo vital. Y en este revoltijo de tesoros perdidos estaban los grandes libros de magia, lanzados sobre la ruina de retortas y aludeles de vidrio, de plomo y de plata, baños de arena, matraces, espátulas, atanores y otros innumerables instrumentos de formas extrañas 118, arrojados sobre el suelo de la cámara y rotos. El sillón del rey había sido arrojado contra el horno, y el rey estaba acurrucado contra la mesa, con la cabeza hacia atrás y la barba negra apuntando al cielo, mostrando el cuello fuerte y velludo. Gro lo miró de cerca, vio que estaba indemne, al parecer, y que dormía profundamente, y, sabiendo bien que el sueño es un poderoso remedio para todos los males, contempló al rey todo el día hasta la hora de la cena, a pesar de que sentía un hambre atroz. Cuando el rey se despertó por fin, miró a su alrededor maravillado. Creo que tropecé en el último paso del viaje de anoche, dijo. Y un tumulto verdaderamente extraño ha dejado sus huellas en mi cámara. Señor, respondió Gro, padecí duras pruebas, pero cumplí vuestra orden. El rey rió como quien tiene el alma en paz, y, puesto de pie, dijo a Gro, toma la corona de Brujolandia y coróname. Tendrás ese alto honor porque te amo, por lo que ha sucedido esta noche pasada. Los grandes señores de Brujolandia estaban reunidos afuera, en el patio, y se dirigían al gran salón de banquetes para comer y beber. El rey salió ante ellos por la puerta de la torre del homenaje, vestido con su ropón de los conjuros. Las gemas de la corona de hierro de Brujolandia relucían con un brillo maravilloso sobre el ceño y los pómulos marcados y el labio fiero y desdeñoso del rey, que se quedó allí de pie con majestuosidad, y Gro se quedó en la sombra de la puerta con la guardia de honor. Y el rey dijo, señores Corund y Corsus y Corinius y Gallandus, y vosotros, hijos de Corsus y de Corund, y demás brujos, contemplad a vuestro rey, el 12º Gorice, coronado con esta corona encarcé para ser rey de Brujolandia y de Demonlandia. Y todos los países del mundo y sus gobernantes, todos los que ilumina el sol con sus rayos, me rendirán pleitesía y me llamarán rey y señor. Todos dieron gritos de aprobación, alabando al rey e inclinándose ante él. Entonces dijo el rey, no penséis que los juramentos pronunciados con los demonios por el rey Gorice, 11, de siempre gloriosa memoria, me obligan un ápice. No tendré paz con Yasti, sus hermanos, sino que los contaré a todos por enemigos míos. Y esta noche he despachado un enviado que los tomará en el desierto de las aguas cuando naveguen hacia sus casas en Demonlandia, la de las muchas montañas. Señor, tus palabras son como vino para nosotros, dijo Corund. Y bien supusimos, anoche que los príncipes de la oscuridad andaban sueltos, al ver que toda Carcé temblaba y sus cimientos subían y bajaban como si estuviera respirando el pecho de la gran tierra. Cuando entraron en el salón de banquetes, el rey dijo, Gro se sentará esta noche a mi derecha, pues me ha servido con hombría. Y, cuando pusieron mal gesto al oír esto y se hablaron unos a otros al oído, el rey añadió, cualquiera de vosotros que me sirva también y riegue del mismo modo el crecimiento de esta Brujolandia como lo ha hecho Gro en esta noche pasada, recibirá el mismo honor de mi parte. Pero a Gro le dijo, te llevaré a Goblinlandia con triunfo, a ti que saliste desterrado de ella. Arrancaré a Gaslark de su trono y te alzaré por rey en Sagesaculo, y gobernarás toda Goblinlandia como feudo mío, con dominio sobre ella.